Realmente doy gracias a Dios porque nos permite esta mañana estar reunidos aquí en su casa de oración. Y creo que no me equivoco al decir que todos hemos venido con el propósito de escuchar la palabra de Dios, de conocer más a ese Dios que nos ama y que nos quiere salvar. El Señor siempre se hace presente cuando 2 o 3 personas se reúnen en su nombre, y aquí hay más de 2 o 3. Y Él se hace presente a través de su Santo Espíritu, porque Cristo Jesús está ministrando en el cielo. Pero antes de comenzar el tema de esta mañana, quiero invitarlos a que se pongan de pie y vamos a entonar las estrofas del himno 238 que lleva por título Yo escucho, buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Ve mi llanto de dolor y borra mi maldad. Prometes aumentar la fe del que creyó y gracia sobre gracia dar a quien en ti confió. Creo en ti, Señor, solo vivo en ti. Dame tu infinito amor y basta para mí. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Pedimos que tú nos permitas abrir tu libro santo y que el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros pueda calar profundo en nuestros corazones. Bendícenos así como estamos y que tu presencia, por medio de tu Santo Espíritu, se manifieste con poder en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A partir de este momento vamos a desarrollar el tema de esta mañana que lleva por título Nacer de agua y de espíritu. Y vamos a repetir la lectura que se hizo al comienzo para que ustedes pongan atención a los detalles de lo que dice este pasaje bíblico. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y es Jesús que está hablando con Nicodemo. Nicodemo era una persona muy instruida en la Torá, en la palabra de Dios, que pertenecía al Sanedrín en el tiempo que Jesús vivía aquí en la tierra.
Y este hombre de Dios vino a Jesús, a consultar a Jesús, para que Jesús le aclarara de dónde Jesús tenía ese poder que curaba y sanaba y hacía caminar a los paralíticos, a los ciegos lo hacía ver, los sordos oían y hasta resucitó muertos. Entonces, por esa razón se da esta conversación entre Nicodemo y el mismo Cristo Jesús. Comienzo nuevamente allí en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 8. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponga atención a esa frase. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ir al cielo, lo que le está diciendo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, y lo enfatiza, lo aclara más. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que yo te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo nacer de agua y del Espíritu, es la respuesta que el Señor Jesús le está dando a Nicodemo cuando Nicodemo dice: ¿cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo? Es decir, ¿cómo puede nacer de nuevo una persona que ya está nacida? Porque lo que se está refiriendo el Señor aquí es a un nacimiento espiritual. Jesús no se está refiriendo a un nacimiento carnal. Obviamente Jesús hace la diferencia: el que es nacido de carne, carne es. Es decir, no es el nacimiento normal de toda persona que nace de carne, es decir, nace como un bebé y va creciendo. Este es otro tipo de nacimiento. Este es un nacimiento de carácter espiritual. Y para que ese nacimiento de carácter espiritual se dé, la persona tiene que estar nacida primero, nacida de carne. Y después comienza a nacer de espíritu. Así que el nacer del agua y del espíritu es un proceso que dentro del cristianismo se conoce como el bautismo. Cuando la persona se bautiza, eso es nacer de agua y del espíritu. Por eso en la ceremonia del bautismo hay agua, pero espérese. La palabra bautismo, escuche bien estos detalles, la palabra bautismo sale de la palabra griega baptizo. La palabra bautismo sale de la palabra griega baptizo, que aparece obviamente en el Nuevo Testamento. Y esta palabra bautismo quiere decir, su significado es inmersión en agua. Puedes también decir sumergir en agua o colocar debajo del agua. ¿Se entiende, no? Eso significa bautismo. Aquí en el bautismo de Jesús, y eso es lo más importante en la palabra de Dios, que Jesús siempre dio el ejemplo primero. Y Jesús se bautizó y fue Juan el Bautista que lo bautizó. Y cuando él entró al río Jordán, fue sumergido, Cristo Jesús fue sumergido. Y allí en Mateo 3:16 lo confirma. Y cuando Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Ve? Ahí está confirmando
que el bautismo de Jesús fue sumergido en agua, completamente. Y vamos a ver por qué, porque eso tiene una razón. El verdadero bautismo, la verdadera ceremonia bautismal, hermanos y hermanas, la persona tiene que estar sumergida completamente en el agua. Y en el desarrollo de este tema, usted va a entender por qué tiene que ser así. Ahora bien, vamos a aclarar algunos puntos en cuanto al bautismo, porque muchas personas no lo tienen muy claro. Por ejemplo, el bautismo es un ritual opcional para el nuevo creyente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es algo opcional? Es decir, si la persona quiere ser bautizada, bien, y si no quiere ser bautizada, también. Y de igual manera pertenece a la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es así? Pues no, hermano. No es lo que quiere el hombre, es lo que Dios ha establecido. ¿Y dónde estableció el Señor Jesucristo esto? Bueno, podemos leer, hermanos y hermanas, Mateo 28, del 18 al 20. Por favor, Saúl, si lo puedes poner en pantalla. Mateo 28, del 18 al 20, que dice así: y Jesús se acercó y les habló a los discípulos, a ellos, pero ahora no está hablando a nosotros, hermanos. Nosotros somos sus discípulos. Así que esas palabras es para nosotros. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 ahora. Por tanto, id, haced más discípulos. Nosotros ya somos discípulos, pero Él nos dice, haced más discípulos. Él quiere salvar a todo el mundo, hermanos. No a un grupito, a todo el mundo quiere salvar. Por eso Él dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora el versículo 20. Mire, atienda bien este versículo, porque ahí dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el bautismo, hermanos y hermanas, es un requisito fundamental para entrar en el reino de los cielos. Lo leímos recién en Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, ponga atención a lo que dice la palabra de Dios, porque el bautismo, hermanos y hermanas, nos debe recordar a los que ya fuimos bautizados de que nosotros hemos realizado un pacto solemne con el Señor para vivir en completa obediencia y en armonía con la palabra de Dios, con la ley de Dios, con las promesas de Dios, incluyendo la observancia del Shabbat, del sábado, porque ese es el verdadero día del Señor. Creado ya en la misma creación, allí en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, ustedes ven que en la misma creación Dios creó el Shabbat, un día especial que le puso nombre Shabbat, que lo santificó, el versículo 3, y que lo hizo santo, lo bendijo y lo hizo santo. 3 elementos que Dios le dio a ese día, porque ese día es sumamente especial para Dios. Aparte que después, si nosotros seguimos estudiando acerca del Shabbat, vamos a ver que Él lo puso como la señal, el sello de Dios entre su pueblo y Dios. Así que es realmente un día especial. Hay que hacerle caso al Señor en lo que Él dice. Así que el bautismo nos debe recordar también que nosotros somos sometidos a la santa y divina voluntad de Dios. Es decir, si somos bautizados no podemos andar por ahí en el mundo haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. No, hermano, tenemos que hacer la santa y divina voluntad de Dios.
Y la santa y divina voluntad de Dios es reunirnos para estudiar su palabra en nuestra casa, o ir a un grupo pequeño, es guardar los mandamientos, es creer en sus promesas, lo que el Señor dijo. Si el Señor dijo más de 300 veces, escuche bien, más de 300 veces, voy a venir por segunda vez a la tierra a buscar a mi pueblo, eso es verdad porque Él lo dijo. ¿Ve? Y entonces tenemos que creer en su palabra. Ahora, ¿qué proceso espiritual debe experimentar la persona, el nuevo creyente, antes de ser bautizado? Esto es muy importante, porque la persona no puede decir, yo me quiero bautizar y ya. Y viene el pastor y lo bautiza. No, hermano, no es así. Acuerde que en Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Allí el que va o tiene el deseo de bautizarse, tiene que aprender primero lo que Cristo ha establecido en su palabra. Tiene que aprenderlo. Porque si no, se está bautizando ¿de qué manera? Sin saber qué es lo que está haciendo. El Señor no quiere un bautismo así, hermano. Porque es un pacto con Dios lo que se está haciendo. Es decir, como si fuera un contrato aquí en la tierra. Usted está haciendo un contrato de compra-venta. Es algo serio. Puede ir hasta preso si no cumple usted. Bueno, y esto es superior porque es con Dios. Es un pacto con Dios, hermano. Entonces, ¿qué proceso debe seguir el que se quiere bautizar? Bueno, tiene que estudiar la palabra, tiene que leer la palabra de Dios, no a solas. Lo puede hacer a solas, claro, pero tiene que recibir orientación de alguien que ya esté preparado para dar estudios bíblicos. Porque una persona sola que no conoce bien de la Biblia empieza a saltar de aquí para allá y no sabe y no entiende. Entonces tiene que recibir una guía de alguien que ya está más entrenado, que ya está más capacitado para que le dé los estudios bíblicos. Y entonces va a seguir un lineamiento y va a ir aprendiendo y va a ir creciendo espiritualmente. Y entonces el Espíritu Santo, por otro lado, en forma imperceptible, porque el Espíritu Santo nosotros no lo vemos, pero sí actúa. Y Jesús lo dijo, tú ves que el viento va y viene y no sabes dónde va. Y el viento nosotros lo sentimos. Así el Espíritu trabaja con cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo hace su trabajo en el corazón de la persona, produciendo en la persona que la persona cuando lee la palabra de Dios diga, mira, si yo soy un pecador, yo he violado la ley de Dios, yo he vivido tantos años lejos de Dios y no me he dado cuenta que Dios me ama, me quiere salvar y yo le he hecho todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra. He estado violando los mandamientos. ¿Quién produce ese reconocimiento? El Espíritu Santo en la persona que está trabajando en la mente de la persona, del transgresor de la ley. Y entonces, como consecuencia de reconocer que somos pecadores, entonces la persona comienza a experimentar un sentimiento de tristeza y un deseo de quitarse esa carga de encima. Y entonces, ¿cómo lo hace? Él solo no lo puede hacer. Ahí comienza a trabajar Dios, sigue trabajando Dios. Vamos a ver dos ejemplos donde encontramos aquí en la Biblia dos momentos en que la persona se reconoce como pecador. El primer momento lo vamos a encontrar en el capítulo 18 de Lucas. Le voy a redactar más o menos, porque son muchos versículos, la historia, cómo sucede allí. Fueron dos personas a orar al templo. Uno era un fariseo. Un fariseo era una persona estudiosa de la palabra de Dios que se conocía al dedillo las escrituras. Y el otro era un publicano, una persona común del pueblo. Y entonces el fariseo se puso a bien delante del templo ante Dios y empezó a orar y a decirle a Dios, mira Dios, yo soy lo mejor que hay aquí. Yo no soy como ese publicano que está allá atrás. No,
yo soy una persona que diezma siempre, que yo vengo al templo todos los días, que vengo a orar. Soy de lo mejor. Eso es lo que le decía el publicano. Yo estoy parafraseando, pero es más o menos eso es lo que le decía el fariseo a Dios. Y el publicano se sentía tan pecador que ni siquiera se puso adelante, sino atrás, y decía, y no quería levantar la cabeza al cielo, porque hasta vergüenza le daba. Y entonces el publicano dice allí en Lucas capítulo 18, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La persona humildemente estaba reconociendo que era pecador. Se estaba arrepintiendo de ser pecador. Y eso es lo que experimenta la persona antes del bautismo. El otro caso lo encontramos en la predicación de Pedro, cuando Pedro recibió el poder del Espíritu Santo y se le aparecieron como lenguas de fuego sobre los discípulos en el Pentecostés. Pedro comenzó a predicar y se dice que ese día se bautizaron como 13,000. Se unieron a la iglesia. Y entonces allí, cuando Pedro terminó la predicación, los que estaban escuchando a Pedro y se dieron cuenta que no recibieron al Mesías, que lo crucificaron al Mesías, en vez de recibirlo, de amarlo, de aprender de él, estas personas se compungieron de corazón. Eso se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Entonces, al oír esto, es decir, al oír el mensaje de Pedro, el sermón de Pedro, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Estamos perdidos? Y entonces Pedro le dice, no, hermano, no están perdidos. Le dijo, arrepentíos, arrepiéntete de tu pecado y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se arrepiente, entonces está apto para bautizarse. Pero escuche bien, tiene que estudiar la palabra también. Porque Jesús dijo que ir y bautizar a todo el mundo, enseñándoles todas las cosas que yo he dejado. ¿Y qué le va a enseñar? La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Todo eso tiene que aprender la persona que quiere entrar en el pueblo de Dios y luego ser trasladado al cielo por Cristo Jesús cuando venga en majestad y gloria. Entonces, esa persona que se reconoció pecador, que se arrepintió, entonces llega el momento dado que el pecador arrepentido entiende que la única manera para ser limpio de todo pecado es ir directamente a Dios en oración. No a un hombre, por más encumbrado que esté, no, Señor. La palabra de Dios dice que esa persona arrepentida, llena de pecado, tiene que ir a Dios en oración y decirle en oración, Señor, yo he vivido tantos años lejos de ti, he pecado, he violado tus mandamientos y yo quiero que tú me limpies de todo pecado. Yo quiero que mis pecados me los borres por completo, que me perdones y que me ayudes a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Pero tiene que ser el pecador que reconoció ser pecador y ir él directamente a Dios, no a otro hombre pecador, ojo, no a otro hombre pecador, porque todos somos pecadores. Y la diferencia entre un pecador y otro es que los que estamos aquí, hermanos, somos pecadores arrepentidos de nuestros pecados. Por eso estamos aquí, porque Cristo nos limpió con su sangre preciosa. Los que están afuera y no quieren entrar a la iglesia, siguen viviendo en sus pecados.
tanto ellos como nosotros somos pecadores, pero la diferencia es que nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos agarrado de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando Cristo ve eso en nuestra mente y en nuestro corazón, nos prepara para el cielo, para ir a vivir con Él por toda la eternidad. Así que de esta manera, hermanos, el Señor nos hace un llamado. Y vamos a ver ese par de llamados en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, es decir, la grana es rojo, es un color rojo, y el color rojo es sangre. O sea que si no es, nosotros hemos cometido algún tipo de crimen, dice, esos pecados que son rojos, esas manchas rojas que tú tienes en tu mente, en tu corazón, dice, como la blanca nieve serán emblanquecidas. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, el Señor está dispuesto a limpiar nuestros pecados, pero para ellos tenemos que dar el paso de ir a Él. Tenemos que ir a Él y hacer su voluntad, no nuestra voluntad. ¿Ve? El otro versículo muy importante que está en el Nuevo Testamento está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados a Cristo, a Dios, Él, ¿quién es Él? Cristo. Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que de esta manera se va manifestando en el nuevo creyente la conversión. Se está convirtiendo en un ex pecador, porque ahora comienza a caminar con Cristo y pasa a ser una persona santa. Un santo, hermano y hermanas, no es una estatua en un templo y que pertenece a una persona muerta que murió hace no se sabe cuánto tiempo y que muerto hizo milagros. No, hermano, eso no es bíblico. Un santo es aquella persona como nosotros que nos hemos apartado del mundo para seguir a Cristo. Eso es una persona santa. ¿Tenemos equivocaciones? ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Volvemos a cometer algún pecado? Sí. Pero como dice aquí, tenemos a Cristo, que si nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? Entonces, nosotros estamos con Cristo. Ahora bien, la persona entonces va convirtiéndose, lo cual implica la conversión, hermanos y hermanas, implica un cambio radical en la forma de pensar, un cambio en la forma de hablar, en la forma de actuar, hasta en la forma de comer y en la forma de vestir. Y hasta en la forma de trabajar también. Porque todo lo que vayamos a hacer, lo hacemos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Eso es la gran diferencia que tiene la persona que se convierte. El Espíritu Santo sigue trabajando en esa mente y en ese corazón del pecador arrepentido. Y entonces nace en el pecador mismo, por voluntad propia, ese anhelo de que sus pecados sean borrados. Y toma la decisión en un momento de su vida de descender a las aguas más bautismales, para que todos sus pecados pasados en ese instante fueran completamente perdonados. Y entonces cuando sale del agua, sale a una vida nueva en Cristo Jesús. Fíjese lo importante que es el agua aquí, que vamos a leer 2 versículos para que nos confirme lo que yo estoy diciendo. Vamos a leer primero Tito,
capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ahora viene la parte clave, nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La salvación, hermanos y hermanas, no es por obra. Porque todas las cosas buenas que nosotros podamos hacer acá en este mundo están contaminadas de pecado. La salvación es por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y lo dice allí claramente, que Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios. Por el lavamiento, fíjese, lavamiento, si nosotros nos metemos en agua, nos estamos lavando, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El agua juega un papel importante porque el agua es para lavar, ¿sí? Para sacar toda la suciedad. Y entonces, simbólicamente saca la suciedad de nuestros pecados y también actúa el Espíritu Santo porque renueva nuestra mente y nuestro corazón y nos hace pensar de forma diferente. El otro pasaje bíblico lo vamos a encontrar en Efesios, capítulo 25 y 26. Efesios, capítulo 5, versículo 25 y 26. ¿Qué dice así? Está hablando en simbólico también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. ¿Ven lo que estábamos hablando hoy? Que en la Biblia aparece la relación de esposo y esposa como la relación entre Cristo y la iglesia. Y entonces, el Señor amó a su iglesia, como dice allí, y se entregó a sí mismo, Cristo se entregó a sí mismo, ¿con qué motivo? ¿Con qué razón? ¿Para qué se entregó a sí mismo el Señor? Para lo que dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado otra vez en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que el agua representa no solo al Espíritu Santo, sino a la palabra de Dios. ¿Ve? Por eso el agua es muy importante aquí. Ahora, voy a comenzar a hablar del verdadero bautismo porque mucha gente está confundida con esto. Y muchos cristianos, incluso yo pasé por ahí también, nos han hecho creer que fuimos bautizados por cuanto en un momento en el pasado remoto participamos de una ceremonia tradicional parecida al bautismo. Pero no es el bautismo verdadero. No es el bautismo bíblico, el que Dios quiere, el que Cristo estableció. Entonces, ahora nosotros tenemos que afirmar cuál es el bautismo verdadero. Nosotros recién acabamos de leer Mateo 28, del 18 al 20. Y ahí en el versículo 20 vemos que Jesús manda a que se le enseñe, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Le pregunto a ustedes, un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, ¿se le puede enseñar la ley de Dios? ¿Se le puede enseñar las escrituras? ¿Se le puede enseñar las promesas de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede un niño a esa edad aprender todas estas cosas? ¿Puede un niño de un bebé reconocerse pecador y arrepentirse? ¿Puede un niño a esa edad creer en Cristo Jesús? Mire lo que dice Marcos 16, 16.
Ponga atención porque esto es palabra de Dios, hermano. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado. ¿Se da cuenta que para ser bautizado hay que creer primero? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Un bebé puede creer? ¿Un bebé puede arrepentirse? ¿Un bebé puede aprender? No, hermano. Yo sé que los padres tienen la mejor intención de que sus hijos se salven. Claro que sí. ¿Cómo no? Yo quiero que mi hija se salve. Pero, hermanos, el bautismo es algo estrictamente personal entre la persona y Dios. Nosotros podemos desear lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos, para los hermanos de iglesia, pero es cada persona, cada hombre y mujer debe tomar su propia decisión ante el Padre Celestial. No podemos decidir nosotros por la otra persona. Por eso el bautismo de bebé no es un bautismo. Es una ceremonia tradicional que la gran mayoría, a mí me practicaron esa ceremonia y yo ni me acuerdo de nada en absoluto. Porque yo era un bebé. Yo qué sé qué hicieron, no sé. Y además el bautismo, habíamos visto que es por inmersión. La persona tiene que estar completamente tapada en agua, porque así dice la palabra, el significado de bautismo. Así que ustedes ven que por allí ese no es un bautismo, es una ceremonia. Por lo tanto, todas las personas, y son millones, todas las personas que fueron pasadas por esa ceremonia cuando eran bebés, al día de hoy no están bautizadas, hermano. No están bautizadas. Para realmente estar bautizados hay que seguir los pasos que dice la palabra de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y eso es una trampa del enemigo, hermanos. La culpa no lo tienen las personas. La culpa la tiene el enemigo de Dios que puso esa trampa para engañar y hacerle creer a la gente que están siguiendo a Dios y no lo están siguiendo. Tremendo. Tremenda trampa que puso el enemigo. Pero cuando uno va a las escrituras se da cuenta que fuimos engañados. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Pues el Señor le pone como condición, debes nacer de nuevo de agua y de espíritu. Y tiene que ser el bautismo verdadero. Y ya vimos unas cuantas condiciones de lo que es el bautismo verdadero. Hay que aprender la palabra de Dios. Tú tienes que sentir el arrepentimiento. Tú tienes que sentir que eres pecador, que estás en violación de los mandamientos de Dios. Si tú no sientes eso, si para ti todo está bien, entonces para ti no sirve el bautismo. Pero después no te quejes y no le reclames al Señor si no te lleva al reino celestial. Así que si tú quieres entrar al reino de los cielos, tienes que seguir la palabra de Dios. Ahora, hay otras personas, y me ha tocado a mí, por ejemplo, en Argentina, yo tuve una conversación con una dama. Dice, yo no entiendo todavía. Dice, ¿por qué? Dice, yo dije, bueno, si tú fuiste bautizada de niña, de bebé, no sirve. No. Dice, yo fui bautizada ya de mayor en otra iglesia. ¿Y por qué acá en la iglesia adventista del séptimo día me dicen que me tengo que bautizar de nuevo? Y yo le dije, a ver, el Señor Jesús dice en Mateo 28:20 que hay que enseñarle al que se va a bautizar todas las cosas que él ha enseñado. Y una de las cosas que él ha enseñado, el Señor Jesucristo, es que si me amáis, dice Juan 14:15, pone ese versículo en pantalla, si me amáis, dice Jesucristo, ¿cómo termina ese versículo? Guardad mis mandamientos. Pero si tú vas a una iglesia donde no se guardan todos los mandamientos, que se guardan algunos y otros no, ese bautismo no sirve.
Porque te bautizaste ¿en qué? En una iglesia donde enseñan el error. Tú tienes que bautizarte en la iglesia que se rige como única regla de fe, la palabra de Dios. Y que tú cumplas todo lo que la palabra de Dios dice. Porque es Dios el que está hablando en esta palabra, no es el ser humano. Ah, dice, pero la Biblia fue escrita por seres humanos. Sí, fue escrita por seres humanos, gracias a Dios. Porque si hubiese sido escrita por ángeles, ninguno de nosotros entenderíamos qué es lo que está Dios diciendo. Pero Dios escogió a esas personas, no es cualquier persona. La escogió la persona, la preparó y luego la inspiró y le dijo, ahora ponte a escribir. Primero la escogió, la preparó y luego le dio la orden de lo que iba a hacer. Así como hacía con los profetas. Al profeta lo escogía, lo llamaba, le mostraba sueños y visiones, lo iba preparando y después le decía, ahora vete allá al pueblo y proclama esa palabra. No es cualquier persona, hermano. Esto es palabra de Dios escrita por seres humanos, sí, Señor, para que nosotros lo entendamos. Así que, hermanos, los bautismos que se practican en iglesias donde están en violación de los mandamientos de Dios es un bautismo que no funciona para Dios. Tienes que bautizarte en la iglesia donde se guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la iglesia adventista es la que se ocupa de guardar hasta el mínimo mandamiento que establece la palabra de Dios. Y si alguien no está de acuerdo con eso, pues léase las escrituras y haga la comparación. Pero no se ponga a criticar sin saber. Lea primero. Hay otro grupo de hermanos que también me tocó enfrentarlo, que ellos sacaron una nueva doctrina. Y la doctrina era que el bautismo verdadero era solo en el nombre de Jesús. Eso del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso no. A pesar de que está en la Biblia y lo dijo Cristo Jesús a sus discípulos, pero ellos eso le hacen un lado y ellos se agarran de unos versículos del libro de los Hechos, que no vamos a discutir esa teoría, donde dice allí que había que ser bautizados en el nombre de Jesús y solo en el nombre de Jesús. Bueno, ahora, ponga atención a esto. Nosotros, cuando violamos los mandamientos de Dios, estamos en rebeldía con el Padre. Por eso el Padre mandó a Cristo para que nosotros, pecadores, nos reconciliáramos con el Padre. Ahora, si el bautismo es para reconciliarnos con el Padre, ¿cómo es posible que no se nombre el nombre del Padre en el bautismo? ¿Ustedes no ven una cosa absurda y contradictoria ahí? El nombre del Padre tiene que estar porque nosotros al bautizarnos nos reconciliamos con el Padre. Y el Padre es Padre, Hijo y Espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El otro es que el Espíritu Santo tiene una función aquí en la tierra. Y la función es de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver, por ejemplo, Juan 16, versículo 8. Allí lo dice claramente que el Espíritu Santo vino a la tierra después que Cristo ascendió a los cielos para convencer, ¿ves? Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es la persona de la divinidad encargada de convencer al pecador de que está pecando, de que violó la ley de Dios y de que se tiene que enfrentar a un juicio. Ahí lo dice. Se tiene que enfrentar al juicio de Dios en el cielo. Si quiere salvar su vida y vivir con Cristo por toda la eternidad. Si no quiere, que se quede así. Pero cuando venga Cristo no se lo va a llevar al cielo, porque no ha cumplido las condiciones que el cielo establece. Entonces, a estos hermanos, solo en el nombre de Cristo, ¿por qué ellos nos van al ejemplo de Jesús? Que Jesús siempre dio el ejemplo primero para que nosotros hiciéramos como Él hizo.
Cuando se bautizó Cristo Jesús, ¿qué pasó? Cuando Él sale del agua. Él se metió en el río Jordán, fue sumergido en agua, y cuando Él sale del agua, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. Ustedes lo pueden ver, este relato del bautismo de Cristo en Mateo capítulo 3, y vamos a ver del 15 en adelante. Versículo 15 en adelante hasta el 17, 15, 16 y 17. Son 3 versículos. Vamos a leerlos que nos da tiempo. Entonces, el versículo 15 de Mateo 3. Pero Jesús le respondió. ¿A quién le respondió? A Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se estaba oponiendo a bautizar a Jesús. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Si soy más bien yo que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, deja ahora, para que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista le dejó, es decir, le bautizó a Cristo. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios descender como paloma, y venía sobre él. Se manifestó el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el 17? Y hubo una voz del cielo, la voz del Padre, que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Cuando se bautizó Cristo, se manifestaron las 3 personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el mismo Cristo dijo que cuando cualquiera que se vaya a bautizar, que sienta el deseo genuino de bautizarse, tiene que bautizarse en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solo en el nombre de Jesús, porque ya estamos torciendo la palabra de Dios. Finalmente, y ya vamos terminando, hermanos, vamos a hablar en cuanto a la simbología de la ceremonia, porque se hace una ceremonia, pero ¿para qué? ¿Por qué? Para eso vamos a leer este versículo que nos va a aclarar. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Y dice así, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Y ese déjalo ahí en pantalla. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, nosotros, es decir, así también nosotros, resucitemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Jesús fue muerto y fue sepultado. Y nosotros en el bautismo seguimos los pasos de Cristo. Tenemos que ser muertos a la persona antigua, a esa persona que estaba haciendo cualquier cosa en este mundo, transgrediendo constantemente la ley de Dios. Tenemos que ser muertos a esa persona. Y luego, ¿qué? Ser sepultado con Cristo. ¿Y cuál es la manera correcta de ser sepultado, pero seguir viviendo? Bajo el agua. Usted bajo el agua tiene que tener los ojos cerrados y no puede respirar, porque si usted respira se ahoga. Entonces es como si estuviese muerto, simbólicamente muerto. Y entonces está cumpliendo simbólicamente los pasos de Cristo. Cristo fue muerto y fue sepultado. Entonces usted muere a la vida antigua, es sepultado en agua, y cuando sale del agua es cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Y entonces usted resucita, usted es regenerado por el lavamiento del agua, por la palabra, lo decía los versículos anteriores. Usted comienza allí una vida completamente nueva en Cristo Jesús. Esa es la manera correcta. Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
versículo 17, perdón, era el 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Así que el bautismo, hermano, es un milagro de conversión. Un verdadero milagro, porque hay muchas personas que son duras para entender que Dios los ama, que Dios los busca, que Dios los llama, que Dios los quiere salvar. Y mucha gente, no, a mí no me hables de Dios, no me hables de Biblia, no me hables de ir a la iglesia, no me hables nada. Dios te ama y quiere salvarte, hermano. Escucha la voz de Dios. Lee su palabra. Convéncete por ti mismo que Dios quiere salvarte y llevarte con Él a morar al cielo, a morar con Él por toda la eternidad. ¡Qué Dios maravilloso! ¿Cuánto nos ama Dios? Que Él ha hecho un plan de salvación para que nosotros no nos perdamos y no nos quedemos como si nunca hubiésemos existido. Así que esa conversión, ese milagro maravilloso, es realizado nada más y nada menos que por el Espíritu Santo en el corazón. El corazón es la mente de la persona, la mente del pecador arrepentido. Entonces, el Señor hace que esa persona que vivía en pecado ahora se aleje de cometer pecado. Ya esa persona, al bautizarse públicamente, está declarando por voluntad propia, no porque fue obligado por alguien, ni por el pastor, ni por la iglesia, no, por voluntad propia, esa persona decide bautizarse. Entonces esa persona pasa a convertirse en un súbdito del reino de Cristo, en un súbdito del reino espiritual del Señor. Pasa a ser un nuevo miembro de la familia real, participa de la naturaleza divina porque ha decidido a seguir a Cristo y ha decidido guardar los mandamientos del Señor, a profundizar en su palabra, a creer en sus promesas y especialmente que Cristo, una de las promesas es que Cristo muy pronto viene en majestad y gloria. Así que por el hecho de haber recibido a Cristo en su vida, el Señor le otorga tremenda potestad al pecador arrepentido. ¿Y saben qué potestad es esa? La vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 12. Cuando uno recibe a Cristo, pero genuinamente, no de palabra, sino que genuinamente recibe a Cristo y hace todas las cosas que Cristo nos dice, miren lo que dice allí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Cristo, en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Cuando la persona se bautiza, hermanos, muere a la vida antigua, aparece el Espíritu Santo porque recibe el don del Espíritu Santo y aunque no escuche con voz audible, Dios también dice por esa persona, este es mi hijo o mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Es poderoso, es milagroso el bautismo. Entonces, nosotros, hermanos, estamos a veces pendientes de la ceremonia en sí, de la parte práctica, pero no estamos más pendientes de la parte espiritual cuando una persona decide bautizarse. Pero quienes son bautizados en el triple nombre, como dije recién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el mismo acto público, el pecador declara, no solo ante la iglesia, hermano, sino ante el reino espiritual, es decir, ante Dios, ante los ángeles, ante los seres de los mundos no caídos, hace una declaración. Y vamos a suponer que fuera yo, y entonces yo recién bautizado, es una declaración que no se dice, pero que sí se da y funciona. Y esa declaración es como si el pecador dijera que a partir de este momento
pertenezco a Cristo y dejo atrás la vida antigua, esa vida lejos de Dios, esa vida de violar los mandamientos de Dios, esa vida llena de incertidumbre, una vida llena de dolor, una vida llena de pecado, una vida de tinieblas y también de muerte, porque esa vida me conduce a la muerte. Dejo todo eso atrás porque el Señor me ha llamado. Como lo dice allí Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero también he aceptado la invitación de Dios. Y la invitación de Dios la encontramos 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para ustedes, para vosotros, por Padre, y ustedes me serán para mí como hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Eso está escrito en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. El Señor me rescató, me ha perdonado, me ha ofrecido gratuitamente la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso declaro a partir de este momento, como dice Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, en la actualidad, lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos y hermanas, cada bautismo realmente es un milagro de conversión. Y la palabra de Dios dice, Lucas capítulo 15, versículo 10, que hay gozo, hay fiesta en el cielo. Hay gozo en el cielo ante los ángeles. Lucas 15:10. El Señor Jesús dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y todo esto gracias a ¿quién? Y gracias a Cristo Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a él. Por eso